¡Casti! ¡Ey! ¡Vámonos otra vez, mi arma! Venga, mi arma, vámonos. ¡Vamos a verla todos por igual valiente! Con cacha para arriba, ¿eh? ¡Oh, estoy! Me voy a quedar de frente con ella, mi arma. Un poquito a poco la gente buena de verdad. A la derecha adelante un poco. Bueno, hijo, bueno. Seguro con ella, artista. Y la gente buena de verdad, mi arma. Vamos a echarle corazón, ingenio, y la gente buena de verdad. Izquierda adelante un poco. Bueno, hijo, bueno. ¿Es verdad que el cerro huele a Dolores? Por supuestísimo, totalmente, totalmente. Desde que la Virgen llegó al barrio hasta el día de hoy y lógicamente en un futuro bastante largo. Tuve la suerte de ver derruir la capilla y de rehacerla de nuevo. Además fue un acontecimiento porque el barrio del Cerro del Águila es un auténtico pueblo que se hace calle para llevar a Sevilla a sus imágenes. Es decir, esas amplias avenidas que hay se reducen porque se cierra por completo el barrio y se reduce prácticamente a 4 metros, que es lo necesario para que pase la nómina de hermanos y los 2 magníficos pasos que tiene. Vaya canacilla de lujo que tiene el misterio. La verdad que sí. Ha costado sus años, pero bueno, gracias a Dios, de hace 2 años aproximadamente a día de hoy se concluyó definitivamente y ahí está luciéndose por las calles de Sevilla. Bueno, pues hemos empezado por el cerro porque allí es donde nació Francisco Verdugo, que es nuestro invitado de hoy, que es tallista, que es escultor, que es imaginero, y vamos a hablar un poco de esa vida que le llega a él en un momento determinado, un día o dos, donde aparece la ilusión de entrar en el sitio donde nos conocimos nosotros, porque tú no volvías la espalda, que era el taller de Manolo Durán. Exacto, exacto. Bueno, yo entré concretamente el 5 de junio del 95, gracias a la que me llevó de la mano el gran orfebre
José Delgado López, perteneciente a la Feria Delgado López. Bueno, yo le comenté, yo formaba parte de la Junta de Gobierno, ¿no?, en aquel entonces, de la Hermandad del Cerro. Entonces, pues, uno de los días que apareció por la hermandad, pues le dije: oye, Pepe, por allí por tu corralón hay un tallista, me gustaría ver si es posible que pudieras hablar con él. Yo la verdad es que, bueno, diciéndole esto, no apostaba por mí que me echara cuenta, no apostaba por que me echara cuenta, ni mucho menos. Pero claro, yo tenía una edad que decía, bueno, este hombre me va a escuchar, pero no me va a echar cuenta. Y efectivamente, bueno, pues me tuvo en cuenta, y la verdad que habló con mi maestro, y uno de los días que fui para allá, para la calle Goles, a visitarlo, con el mayordomo actual, que es en aquel momento, que hoy en día es el actual hermano mayor de la Hermandad del Cerro, Pepe Anca, pues fuimos a visitarlo y ya pues, oye Pepe, has comentado esto con este hombre, y por lo visto le había comentado y le había dicho que no quería a nadie, no quería ni al de la bola, dice que le dijo, textualmente. Pero él le dio apuro de decírmelo en ese momento y bueno, sí, he hablado con él, vamos a pasar a saludarlo. Y claro, ya fue un poco de compromiso cuando ya mi maestro me vio allí en la puerta del taller, como él dice, con la carita de infantil, de que, pues lógicamente, pues le dio apuro de decirme que no, y bueno, fue una cosa un poco comprometida, y me enteré lógicamente muy a posteriori, ¿no?, de esta situación. Y hasta el día de hoy, ya entré en su taller y empecé a formarme con sus indicaciones y todo, y hasta el día de hoy. Paco, ¿cuándo encuentras tú la oportunidad de hacer tu primera figurita? Porque eso es innato en alguien, ¿no? Sale esa cualidad, se pone a hacer cosas y dice, bueno, a lo mejor sirvo yo para esto, ¿no? Bueno, yo esa inquietud la he tenido siempre. Yo desde pequeño recuerdo que, bueno, yo cuando en mi estudio era todavía la GB, o no como hoy en día la ESO, yo estaba todavía en GB en aquel entonces, y yo por las tardes en mi casa, yo tenía un patio y me ponía a hacer lo que eran las cruces de mayo, los pasitos de cruces de mayo. Siempre me traía algún compañero de la clase que me ayudara por las tardes, pero yo llevaba siempre la voz cantante, y yo era el que organizaba y el que generaba todo aquello. Desde entonces, a partir de ahí, pues bueno, ya a partir de ahí, con 14, 15 años, empecé a hacer pasitos en miniatura, pero siempre me ceñía a las canastillas, los respiraderos, parihuelas, y me buscaba algún amigo que me hiciera las figuritas del paso, el Cristo, las imágenes del misterio. Yo estaba Claro sin saber por qué, pero me ceñía a mi especialidad, la que es hoy día, ¿no? Y bueno, y a partir de ahí, pues, que yo empecé tardío, como lo que he comentado en el taller de mi maestro, empecé el 5 de junio del 95, y yo en septiembre, ese año en septiembre cumplía 22 años, o sea que ya era una edad tardía, porque para empezar estos oficios se empiezan con 15, 16, se compaginan con el colegio, pero yo, como no tenía padrino, pues hasta que encontré a Pepe Delgado, orfebre, y lo que he comentado anteriormente, y a raíz de ahí pues nada, pues ya fui avanzando hasta el día de hoy. Tú empiezas a trabajar la gubia y sobre todo a trabajar la madera, y en ese mundo de la madera se dan muchas circunstancias. Primero hay que buscar la armonía, la auténtica armonía con la estética de lo que vas a hacer, y después el sueño del diseño plasmado en papel y después llevado directamente a través de los serruchos y a través de la gubia, conseguir más o menos algo nuevo, siempre situado en el barroco, que es la parte más bonita de toda la historia, y empiezas a meter ahí y empiezas a tener pedidos, ¿no? Sí. ¿Y con qué empiezas? Pues mire, el primer proyecto que fue un paso que yo hice en mi vida fue para la hermandad de Guillena del Niño Jesús Perdido, que recientemente estoy haciéndole algunas piezas nuevas porque se ha ampliado un poco el paso, se ha agrandado, ¿no?, de largo. Y bueno, a raíz de ahí, estas cosas vienen como todo, el boca a boca. Un amigo mío pues me recomendó esta hermandad, y a partir de ahí pues ya es el boca a boca también, bueno, un poco de hacer ya tu propia publicidad con internet, con tu web, aunque yo me llevé bastante tiempo desde mis comienzos hasta que yo me hice mi web, me llevé bastantes años que no tenía página web, cuando todo el mundo lo tenía, ¿no? Pero a mí, gracias a Dios, no sé por qué, le tengo que dar gracias a Dios totalmente, nunca me ha faltado, nunca he estado aburrido, siempre he tenido
Desde el principio, desde el primer trabajo, siempre he estado distraído y cuando estando distraído me ha venido el segundo. No me he dejado nunca un periodo de pausa para que yo tuviera que replantearme, pues tengo que hacer una publicidad, pues tengo... O sea, que como otras personas que yo comprendo que le han ocurrido esto, ¿no? Pero a mí no, gracias a Dios. ¿Y haces imaginería? No. Estos oficios son muy específicos y el imaginero pues es escultor y el tallista talla el ornamento. O sea que no, aunque al final la conclusión de nuestros trabajos sea la madera, el cedro o bueno, la madera en general, ¿no? Y utilizar las mismas herramientas como son las jubias, pero no... Y después confluimos los trabajos en un conjunto que es el paso en concreto, ¿no? Con el misterio, con la imagen titular, pero no tiene nada que ver un oficio con el otro, igual que yo tampoco doro, igual que el orfebre toca el metal, plata, alpaca, oro, latón. Yo toco la madera, pero sin embargo, no, el buril no, pero sin embargo el orfebre, bueno, vamos de la mano en el tema ornamental, trabajamos el ornamento, es un tallista en el metal, o nosotros somos en la madera, en fin, pero no, son oficios totalmente diferentes que no se pueden mezclar unos con otros. Yo de hecho, las personas que los talleres que tocan varios gremios, no soy muy partidario, porque estos oficios necesita hoy uno una vida entera para aprenderlo y se muere sin saberlo, por debido a los conocimientos tienen que ser muy extensos y es que aquí nunca se para de aprender en el arte como para llevar un solo taller, tocar varios oficios, ¿no? De este tipo. Te hacen un encargo del prendimiento de Almería, ¿no? Exacto. Importante, grande, amplio, complicado, he visto la obra y la verdad que eso es un trabajo de años, ¿no? Sí, efectivamente, ese trabajo se encargó en el año 2002 y se concluyó en 2007, exactamente los 5 años que se comentó, vamos, que se preveyó por parte de la hermandad que durara el proceso de los trabajos, se cumplieron a rajatabla en 2007. Fue un trabajo que yo no sabía, cuando a mí me vino, que era pues, prácticamente mis comienzos, yo no sabía lo que me venía. Si llego a saber lo que me venía, la ignorancia muchas veces es muy atrevida y yo gracias a eso pues fui atrevido, pero si yo quiero saber lo que me venía y el tipo de hermandad que era, pues una hermandad fantástica en aquel momento y a día de hoy lo sigo manteniendo, me hubieran temblado un poco el pulso. Es que cuando se pone uno en esas dimensiones, porque claro, eso hay que presentarlo, hay que empezar a sacarlo de puntos, ponerlo organizado, las medidas tienen que ser perfectas, claro. Las conjunciones perfectas, la madera que te llegue y sea toda buena, que no tenga problemas de... Yo recuerdo que la hermandad, uno de los datos de la información que me dio más clara, o casi la única, es que me dijo Francis, haznos un proyecto en el que no escatime. Alegría, ¿no? Sí, pero no se refería al tema económico. Al tema artístico. Al tema artístico. Después ya al tema económico ya nos sentaríamos, ya nos pelearíamos. Que bueno, que al fin y al cabo, mira, dentro de mis primeros trabajos, claro, uno cuando inicia sus primeros trabajos en su trayectoria profesional tiene que ajustar los precios porque tampoco hay currículum, no hay para que nadie confíe en ti, entonces pues de alguna manera hay que compensar. Pero gracias a Dios también pude presupuestar lo que la obra, prácticamente el valor de la obra, ¿no? O sea que en ese aspecto tuve suerte también, ¿no? Y bueno, yo diseñé lo que me influyó en ese momento, lo que la ilusión tan grande, tan bonita que yo tenía en aquel momento, pues me transmitía y lo llevé al papel y gracias a Dios pues se aprobó, pues apostaron por mí y lo pude llevar a la madera, que es lo que hoy en día es una realidad y de lo que hoy día me siento súper orgulloso. Yo lo digo siempre, desde el año 2002, porque lo concluí en 2007, pero lo diseñé en 2002, lo creé en 2002, a día de hoy, que han pasado 15 años ya, yo, si tuviera que hacer ese paso de nuevo, no sé si podría mejorarlo. Es una cosa curiosa, porque han pasado 15 años, en 15 años se evoluciona mucho, pero yo hoy día me lo planteo y yo creo que no podría mejorar ese paso, lógicamente otros diseños, pero ese paso hacerlo hoy día, mejorarlo, complicado. No sé si como decía Ortega Rú, que sus manos estaban guiadas por Dios, ¿no? Pues bueno, por este caso podría decir lo mismo. En esa situación... Yo, mano guiada por Dios, yo conocí a Ortega Bru
Yo más bien Sebastián Santos sí, pero Ortega Bru no, porque... Sí, pero Ortega Bru lo decía cuando estaba haciendo el Cristo Cristo le daba a Tojera de la Frontera, vamos, Sí. no era un... Pero cuando estaba haciendo el Cristo de la Caridad Sí. de Santa Marta, se cuenta que lo decía, que Sí, pero estaba yo como... lo conocí, subía arriba, bajaba, subía, bajaba. Bueno, una persona estaba casi en un culmen de delirio, Sí, sí. haciendo su figura. El conjunto del cultórico Sí, era, sí, sí. era importante. Después, las tallas de Ortega Bru, pues son también, se nota que son suyas. Sí, Esa longitud que tiene, la mano. Una todo. personalidad muy marcada. muy marcada. Cristo es magnífico, es magnífico, la cena es magnífica, el pueblo de Santa Marta es magnífico, y después se le acopla la verdadera obra de arte de Sebastián Santos, que es la Santa Marta, ¿no? Que es la que está allí. El Cristo yacente es precioso, y además la mano lánguida, no esperando siempre las rosas rojas esta que le manda nuestro amigo Jackie Gabilondo cada año para que lo tenga justamente puesta. Y todo es un mundo, pero yo he visto también otra obra tuya, que es la del retablo del Salvador, ¿no? De Sevilla. Sí. Otra obra que también es magnífica. Sí. Cuando tú ya te conoces un poco más al artista o lo vuelvas a reconocer después de mucho tiempo, se ve la madurez, se ve la seguridad de la gubia. Claro. Todas esas cosas que es como el toreo, ¿no? Al principio son, bueno, es poner la muletita más o menos para que te vean y taparte, y cuando ya llega se te va el miedo, es cuando empieza a trabajar sin problemas, ¿no? Exacto, la maestría va llegando con la experiencia, que precisamente, bueno, es experiencia y es falta de ese temor que se tiene al principio de falta de recursos, falta de seguridad, todo eso se suma en un grupo de situaciones que te hace que tengas un poquito de retraimiento a la hora de desempeñar estas obras. Y yo siempre he sido muy valiente en esto, muy lanzado, precisamente, pero no porque yo sea valiente, simplemente porque en mi oficio yo amo tanto el arte y mi oficio en concreto, que es lo que esa ilusión que yo he tenido siempre y que tengo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, va cambiando, esa ilusión va cambiando con la madurez, ¿no? Entonces, pues, va siendo un poquito una ilusión controlada. Antes era una ilusión descontrolada. Y quizás esa ilusión descontrolada es la que me hacía a mí, pues, lanzarme un poco más y tener más valentía, como he comentado, ¿no? Me refiero a ese tipo de valentía. Entonces, pues, a lo mejor he tirado un poquito más hacia adelante de lo que debía. Que gracias a Dios, vuelvo a decir, creo que no he hecho ninguna locura hasta hoy día. Pero que sí, que lógicamente pasan los años y indudablemente la seguridad en la gubia la vas teniendo debido a eso, a lo que ya llevas a tus espaldas, ¿no? Que es lo que te la va dando. Candelero de Montserrat. ¿Cómo? Candelero de Montserrat, sí. Obra importante también, donde las haya, muy cuidada, muy estudiada, tiene rasgos diferentes, no es al uso de la clásica, y sin embargo es elegante y fina, o sea, ahí no descompone el paso en absoluto. Sí, era un encargo un poquito peliagudo, porque estamos hablando de Montserrat, una hermandad muy clásica, muy señorial, una hermandad de las que es de categoría de Sevilla, un Viernes Santo, donde supuestamente creo que el Viernes Santo está la selección de los cofrades, los buenos cofrades, ¿no? Tanto de Sevilla como de fuera, ¿no? Que vienen a ver la Semana Santa o salen a ver la Semana Santa de Sevilla después de una madrugada que ha hecho esa criba de todo el mundo que sale, que le gusta, que no le gusta, por estar en la calle una noche. Y entonces, pues, el Viernes Santo están en la calle las personas que realmente les gusta la Semana Santa, ¿no? Entonces, como una hermandad de Montserrat y todo se suma, todo eso se suma, y la verdad que te crea una responsabilidad bastante importante. Sustituir un juego de candelabros que supuestamente unos decían que no eran los adecuados, otros sí. Los más rancios, los más clasistas, ¿no? Decían que sí. Cambiarlos cuando llevaban tanto tiempo, porque una cosa, aunque haya que cambiarla, porque se sepa que hay que cambiarla, pero porque se sepa que no es la adecuada, pero lleva tanto tiempo en un mismo sitio y tan arraigada, pues la verdad es que es complicado. Por eso he comentado de mi valentía, ¿no? En esa época, que estamos hablando del año 2004, 2005,
claro, yo también estaba prácticamente, no empezando, pero ya pasando ese periodo de inicio, ¿no? Era complicado una obra de esa envergadura, porque hubiera sido más sencillo hacer un paso entero nuevo para Montserrat Que hacer equilibrar otra. ese paso Exacto. con un... Exacto, Carlos. Equilibrar la palabra. Porque es que lo desequilibro o lo equilibro. Y si lo desequilibro, Por muy bueno que sea, hubiera sido fracaso, sí. claro, la puntilla que me hubiera dejado pues fuera de esto, ¿no? Totalmente, porque ya te sentencian, ¿no? Este mundo Era difícil acertar, ¿verdad? sí, muy Y difícil. además con las tendencias que tiene esa hermandad Claro. de purismo, ¿no? Exactamente. Son puristas de... Exactamente, muy clásico. Entonces, pues, yo, claro, y quise hacer un candelabro dentro de lo que es el barroco. Hombre, un candelabro va en la línea de lo que es la propia talla del paso. Pero que estamos hablando de que sea barroco el paso y el candelabro barroco. No puede ser un candelabro gótico o churriguera cuando el paso es barroco o es gótico, ¿no? Entonces, pues... Pero claro, la talla del candelabro, al ser una talla que es en bulto redondo, es suelta, que lo que me refiero a que va en el propio brazo Sí, sí. del candelabro, pues te limita. No es como la talla que haces en el canasto, en el respiradero, que solamente se ve lo que tienes de frente. Es plana y se ve solamente la parte delantera, el frontal, ¿no? Entonces, al ser corpórea, ya te juega con una característica que te condicionan, ¿no? Entonces yo quise hacer dentro de una talla barroca una línea de candelabro un poco clásico, ¿no? No hacer candelabro con el típico roleo de los candelabros barrocos. Para mantener eso, para mantener el clasicismo, mantener el barroquismo de la propia hermandad, pero también que no salirme del clasicismo de la hermandad. Entonces, claro, hacerlo es fácil también, bueno, es fácil, entre comillas, pero después cuando se colocar la obra en su sitio, en su lugar, y que conjugue con el conjunto, ese era mi temor, que hasta que no lo hice, hasta que no se puso y lo vi, no me relajé. Tuve intención todo el tiempo. De hecho, se estrenaron en madera, sin dorar, y el año siguiente ya se doraron y se estrenaron dorados. Yo pienso que no se debían haber estrenado en madera sin dorar, porque estamos hablando de eso, de un Viernes Santo, de una hermandad de Montserrat. Pero que tiene ilusión los hermanos. Claro, era una ilusión tan grande la que tenían. Eso sí. A mí me pedían Si opinión. un niño que esté mal arreglado, tú tienes que enseñárselo a tu gente, ¿no? Claro, No se exactamente, puede- eso, ni más ni menos. Era una ilusión. A mí la Junta de Gobierno me preguntó, Francis, denos tu opinión, ¿tú lo sacarías en madera tallado, sin dorar? Digo, hombre, yo por la ilusión también, que me hace ver mi obra ya... Sí, pero se están haciendo muchas cosas ya, sí. Eso ya es una práctica de las hermandades. Sí. No renuncian a su gran esfuerzo. Yo qué sé, una Junta de Gobierno, Dios nos tiene aquí mientras que esté. A lo mejor yo que no lo veo porque me puede sacar cualquier cosa. Hombre, ese año, vamos a pensar así, ese año que salieron, que fue en 2005, que salieron tallados pero sin dorar, Sí. por El desgracia. Cerro lo hizo también. Claro, por Y desgracia, lo hizo las personas, Poli- los hermanos que el año siguiente no lo pudieron ver, porque todo el mundo, todos los años fallece en persona, y tuvieron esa mala suerte, pues bueno, pues mira, pues se murieron sabiendo que habiéndolo visto, ¿no? Cosa que si esperas, pues... Pero también lo que pasa es que las hermandades salen con los pasos en medio hacer, en proceso. Porque no son hermandades, son las juntas de gobierno. Las juntas ¿no? de gobierno, sí. Son las que pero- mandan en las Claro, hermandades. claro, Son las exactamente. que obligan o... Exactamente. Pero son pasos que se están haciendo desde cero. Entonces esperar a que un paso se termine, según las posibilidades económicas de cada hermandad. Fíjate el decreto. Claro. Hay pasos que te llevan... No había dinero para poder pagar eso. Hay pasos que te llevan 5 años haciendo, el otro paso te llevan 10. Bueno, para que ustedes sepan que los artistas son un poco los diteros de las hermandades. O sea, no es que ustedes quieren que hacer un encargo, les dan el dinero, no. Eso van dándole dinerito poquito a poco todos los meses, hasta que llegan a pagárselo al total y al final le deben algo. Si se supiera la cantidad de salidas profesionales que financiamos todos los años, Lo sé. Eso, mi y amigo, no hay otra fórmula de hacerlo, claro, hay que dar facilidades porque, lógicamente, hermandades pudientes son muy pocas. Incluso las pudientes también llevan... van quitando 1.000 euros todos los meses, Claro. 700, 1.500, Claro. y así van poquito a poco pagando el Cuando trabajo se ve. incalculable. Son trabajos que valen una auténtica fortuna, pero Claro. ya solamente en materiales, no digo ya más mano de obra. O sea, puede tener muchas veces más el material que la mano de obra. Claro, Pues la mano de obra vale más que el material. Bueno, claro, con decirte que indudablemente está en lo cierto, porque de 10 años para acá, te puedo decir que la mano de obra prácticamente no ha subido, está congelada, incluso ha bajado.
pero sí ha subido en la madera. La madera ha subido muchísimo. Cuando hace 10 años la madera, el cedro costaba 900 euros el metro cúbico, hoy cuesta 1.700, 1.800 euros más IVA. Estamos hablando de que ha subido el doble en 10 años. Sin embargo, la mano de obra, pues yo he bajado la mano de obra. Oye, otro encargo, pilas. Pilas, otro encargo también bonito. Veracruz. Y también le echas valor, porque aquello también era complicadito, también, y además los pileños son también delicados, ¿eh? Sí. Y la verdad está muy contento con el paso. Yo normalmente suelo hacer amigos en las hermandades. No sé si es porque, bueno, en verdad... Te quedas como de la casa, es que te adoptan, ya al final sí. es el único suyo. A mí me gusta, y estamos hablando antes de empezar la entrevista, de que es fundamental el respeto y bueno, y el respeto entre las personas, la honestidad es fundamental. Yo no, por suerte, soy así, me gusta el respeto entre las personas, soy honesto, soy honrado, tengo muchísimos defectos, pero gracias a Dios, bueno, mi madre me parió con esas virtudes, cosa que yo agradezco a Dios. Y eso quizás, pues, me hace ser amigo en las hermandades. Empezamos como clientes y terminamos como amigos, ¿no? De hecho, yo le transmito mucha confianza a las personas que trabajan conmigo, porque estos trabajos se van haciendo durante años. Esto no son 2 o 3 meses y ya, si te he visto, no me acuerdo. Son varios años, incluso conozco varias juntas de gobierno, ¿no?, que pasan por las hermandades. Y transmito confianza, pero es por eso, es porque me gusta cuidar, me gusta mi trabajo, me gusta cuidar a las personas, porque es la única forma en la que yo consigo mi equilibrio para poder desarrollar mi labor, que es el arte. El arte es creatividad, y si tú no estás equilibrado, tú no tienes tu alma, tu corazón equilibrado, es muy difícil que te brote algo adecuado, como Dios manda, para poder, bueno, transmitir sentimiento a las personas, ¿no? Entonces, hay una base, y esa base es la que estoy comentando. Si no se tiene, entonces partimos nunca mejor dicho, de la base que estamos haciéndolo ya mal desde el principio. Otra obra de arte también es en Alcalá de Guadaira. La Guadaira también es otro encargo también referente de la obra de Francisco Verdugo. El de cautivo, ¿no? Nuestro Padre Jesús, Nazareno, nuestro Padre Jesús. La verdad es que es una hermandad bastante potente, una gran hermandad. Yo aun siendo cofrade, no soy muy conocedor de la Semana Santa de fuera de Sevilla, capital. Hablo de Sevilla, capital. Y mi oficio me va enriqueciendo mucho, porque voy conociendo lugares y hermandades que yo antes no conocía, y voy viendo la categoría humana, que es lo que yo me fijo, ¿eh? Porque hay hermandades que son poco pudientes, otras que son más pudientes, pero yo, en definitiva, sí, el cariño, lo que me fijo es en la capacidad humana de cada hermandad, porque al fin y al cabo lo que estamos hablando es el trato de muchos años y el trato con las personas, y eso es lo que hace echar raíces y bueno, trabajar a gusto, ¿no? Después todo el mundo tiene sus problemas a la hora de pagar, pues se establecen plazos, se establecen fórmulas y lo importante es que se cumplan. A mí lo que no me gusta es que si yo cedo en algo, si me dice una hermandad, bueno, pues te vamos a dar el siguiente pago dentro de 6 meses, ¿vale? Si yo lo admito, para adelante. Y yo a los 4 meses no voy a estar llamando a la hermandad para que me hagan el pago anticipado, cuando sé que eso no es lo estipulado, ¿no?, ni lo hablado. Pero lógicamente si se pasa de los 6 meses sí ya me molesta, porque ya hay una falta de respeto y unos compromisos tuyos de pago también. Claro, yo tengo que llevar con el pago que te tengo que llevar un taller para adelante, un material, tengo mi gente que tengo que pagar mi sueldo, todo lo que conlleva, los impuestos, y claro, y pagar la luz, el taller, la contribución, todo eso sale, mi autónomo, todo eso sale de los pagos. Y si como yo le digo a ellos, si yo no recibo esos ingresos, ¿de dónde saco? Y entonces, pues muchas veces no puede ser tan permisivo porque es que las circunstancias son las que te condicionan. Sí, hay que amarrar las cosas y decir, lo hay que cumplir, decírmelo, porque después si no me vaya... Este problema muchas veces yo lo veo y lo entiendo, pero no se puede compartir. Que este problema, el problema está en que las hermandades, de alguna manera, pues todas las personas que mueven en torno a las hermandades se dedican en su tiempo libre, por su devoción y su cariño en su tiempo libre.
pero están tratando con personas como nosotros, dentro de Sois todos trabajadores. nuestros gremios, todo. Artesanos, pero Claro, que trabajadores. nos dedicamos 24 horas, ¿eh? Sí, sí, lo sé, lo sé. Yo me despierto por la noche con el estrés, me despierto y me sobresalto y estoy pensando y me acuesto y me quedo dormido con el nudo en el estómago. Tengo que terminar mañana esta pieza, esto tengo que hacerlo así, ¿sabes? Y no desconectamos en ningún momento. Parece que cuando cerramos la puerta del taller nos vamos a casa, ya se acabó. No. Yo voy en el coche pensando, y así todos, todos los que nos dedicamos a esto. Y es que es el pan de nuestro de cada día. Y hay que decir también a los telespectadores que los artistas no tienen todos los días brillantes. Hay días que son buenos, días que uno es capaz de meter la cubia, hay días que no ve nada más que madera, hay días que ve uno ya el relieve hecho. Exacto. Entonces esto es como el toreo, es decir, hay días buenos y hay días malos, y entonces el día malo hay que sobrellevarlo haciendo cosas más sencillas para meterte cosas complicadas cuando tenga... Yo, Carlos, digo siempre una cosa. Para mí, el artista, el buen artista, el gran artista, es el que realiza una sola obra de arte como Dios manda. Con una ya me tiene ganado. Porque una obra de arte buena no sale de casualidad. Eso requiere unos conocimientos que si no se tienen, y una experiencia, lógicamente, que si no se tienen, una chispa, ¿no? Que esa es con la que se nace, ¿no? Lógicamente, si no, no estamos hablando nada. Si no se tiene, no puede salir de casualidad una gran obra de arte. Pero claro, lo que te has dicho tiene muchísima razón, esa es la esencia de todo. Yo hay días, estamos hablando de la inspiración. La inspiración, yo he escuchado que muchas personas, bueno, eso es tontería, eso es lo típico que habla el artista. No. La inspiración es un estado de ánimo, igual que la alegría, que la tristeza. Si tú no te sientes ese día alegre, tú no puedes provocar esa alegría para asistir a un sitio. Tú no tienes ganas de asistir a un evento o una fiesta que supone un estado de ánimo, de alegría, de disposición. Tú te puedes forzar en ir, pero tú no vas a estar receptivo, porque tu cuerpo ese día no te lo permite, tu interior no te lo permite. Entonces te esfuerzas y lo haces, lo cumples, pero un 5 pelado, inmundado. Pero claro, está el día que tú te levantas y te apetece eso, entonces estás receptivo. Esa es la inspiración, ese estado de ánimo. Cuando no estás, no estás. Entonces yo muchas veces me pongo a diseñar algo cuando no estoy inspirado, porque lógicamente esto es un trabajo del que comemos y ya se convierte casi en una rutina en el que todos los días tienes que desarrollar algo, ¿no? Pero yo intento seleccionar cada día, cuando no estoy inspirado, digo, bueno, pues hoy voy a hacer la parte que me corresponde de mi trabajo, que es más mecánica y no es de creación nueva, ¿no? Entonces pues te dedicas esos días a gastarlos, por llamarlo de alguna forma, a gastarlos de esa manera, para esperar el día que amaneces con esa inspiración y con 4 trazos solucionas un trabajo de principio a fin, lo creas, ¿no? Y en 10 minutos has avanzado lo que el día anterior en 2 horas no has sido capaz de hacer ni siquiera un simple trazo, ¿no? Claro, cuando ya te conoces a ti mismo, pues cuando yo me veo así, suelto el lápiz y no me esfuerzo, porque sé que al día siguiente voy a tener que borrar todo lo que he hecho y he trabajado en balde. O si no lo borro, eso va a llegar a la realidad, a materializarse en algo que yo siempre voy a tener atravesado. Y en mi mente, yo eso lo podía haber hecho de otra manera. Si me hubiera tenido la paciencia, hubiera esperado, hubiera hecho de otra manera. Cuando una banda me viene a encargar un proyecto de un retablo, de un paso, de cualquier obra, una cruz de guía, cualquier cosa, ¿no? Yo siempre le doy un plazo mínimo de un mes. Yo no me llevo un mes dibujando, pero yo necesito un tiempo de asimilación, de conocer a esa hermandad, de yo dejarme llevar, de yo sentirme libre y no condicionarme, para que me fluyan esas ideas. Y cuando me van fluyendo esas ideas, las voy guardando en una cajita en mi mente, y cuando no, hago pequeños apuntes para que no se me olviden. Y cuando ya me veo con esa información y llega el día de la inspiración, entonces cuando me siento en el papel en blanco me pongo a trazar. Aquí ningún artista es porque si no seríamos trabajaríamos mecánicamente. Y aquí trabaja el ser humano puro y duro, como tal y como es, con la propia inspiración. Entonces hay que buscar esos momentos para poder crear lo que después se materializa y sale a la calle de alguna forma, ¿no? Francisco, otra cosa de las que yo siempre argumento cuando veo trabajar a los artesanos de la madera, es el mundo que vivimos hoy. Es decir, yo he visto Sebastián Tanto, ahora hablaremos también de Andrés Joaquín de Luque, o Luis Álvarez Duarte, o hablaremos de Luisa, hablaremos de cualquiera de ellos. Esos estudios
no existía el móvil, no existía nada que te paralizara, estaba el silencio absoluto, quizás una radio sonando de las tres que había, o Radio Nacional de España, música clásica en el fondo, y entonces se ponía a trabajar sin prisa, sin tiempo, porque esto te llega la hora de comer y si está inspirado no hay comida. Hombre. Si te llega la hora de la cena y sigue inspirado, sigue hasta que se te vaya, porque sabes que ese momento es ese momento, que no puedes Exacto, saltarlo. exacto, Es como el toro, tú no puedes decir, toro, espérate, que la vengo otra vez, no. Tienes que estar hasta que el toro dé el último, ya no hay más, ya, pues ahí ha acabado, ¿no? Exacto. Entonces, esa vida de parálisis continua, de que estás con la copia, de con el teléfono, que está esto, eso yo creo que es un matadero, ¿no? Yo me está, vamos, a mí me ocurre a diario, en el pan nuestro de cada día, en mi pan nuestro de cada día, ¿no? Es quizás, mira, las fechas de entrega, todo eso, con eso se acostumbra uno a vivir desde el primer día prácticamente. Lo que a mí me crea, el verdadero estrés es eso, es el estar inmerso en algo, te suena el móvil, o te llega alguien de pronto, una visita Inesperada, sí. exactamente, inesperada, que viene a estar un rato contigo, de amistad, de lo que sea, que yo lo agradezco, pero llega un momento en que bueno, que tú estás trabajando, tú estás ahí en el taller, estás trabajando, entonces te desconcentras, tengo que soltar lo que estoy haciendo o cojo el móvil. Sí, estamos hablando de clientes, que no deja de ser trabajo, Sí, sí, sí. pero bueno, hoy en día o suena el típico WhatsApp que lo tienes que atender y lo atiendo porque después digo, bueno, como no lo atienda o como no atienda la llamada, después tengo que dedicarme una serie de tiempo al día en hacer las llamadas que no he podido atender, en responder los WhatsApp. Entonces, tienes que estar continuamente cortando el ritmo de trabajo y eso cortas el ritmo y cortas la concentración. Cuando vuelves otra vez a meterte en el trabajo que estabas haciendo, estás frío, estás bloqueado, tienes que volver otra vez a empezar a sentir el calor que se siente que te provoca la concentración. Cuando lo has recuperado, otra vez se corta. Eso es rayante. A mí me descompone totalmente. Y eso sí, hoy día tenemos que lidiar con eso. Estas son las nuevas tecnologías con las que tenemos que lidiar. Entonces, qué idílico es pensar, como lo que he comentado antes, Carlos, de eso, de no tener el silencio en el taller, con la simple radio, escuchando una música clásica o escuchando una conversación. Sí. La conversación muchas veces, de escuchar a dos personas en la radio hablando, Te acompaña, sí. es la mejor melodía muchas veces que hay. La que más te condiciona o te direcciona a encontrar esa concentración. Pero eso hoy día ya es imposible. Es verdad, ¿no? Bueno, además hay que atenderlo todo porque no sabes si es un pedido, si es Claro, una claro. llamada de agradecimiento, si Exactamente. es una invitación a cualquier acto, si es para que vaya a ver con una hermandad a ver si tiene solución o alguna Exactamente. restauración de lo que tienes, ¿no? Yo muchas veces estoy trabajando y cuando llegan las horas puntuales, ¿no? de mediodía del almuerzo o de acabar el día, por la tarde, noche, pues a lo mejor muchas veces me llama mi mujer y me dice, bueno, Francis, ¿a qué hora vas a venir a comer? Y ya voy. Y a lo mejor me he pasado casi una hora y media de la hora del almuerzo. Pero porque estoy aprovechando, porque es cuando está todo el mundo comiendo, no te molesta, y es cuando yo tengo el periodo más largo del día en poder mantener esa concentración, y mientras la tengo y estoy avanzando y a la vez estoy disfrutando, porque estoy disfrutando lógicamente, no quiero perder ese estado, y entonces pues lo alargo lo máximo que puedo, y aparte que avanzo, lo que hago lo estoy haciendo como realmente quiero, como me gusta. Y tengo que aprovechar esos momentos. Entonces, bueno, no me importa comer a las 5 de la tarde o a las 6 o a la hora que sea, si yo acabo de trabajar a las 8 de la tarde, no me importa ese día salir del taller a las 10:30 o a las 11 de la noche, no me importa aprovechar. Claro, son momentos en los que hay que aprovecharlos, porque no se tienen, ¿no? No se tienen casi a diario. Oye, hay dos formas de interpretar la madera, ¿no? El alto relieve y el bajo relieve, ¿no? Esas dos definiciones significa o que sobresale parte de la escultura que haces tú, o la generas, o la lleva un poco simplemente a ras de la misma cartela para que vaya incluida la canastilla, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta, Francisco? Bueno, en verdad, en lo que si ceñimos el alto y bajo relieve en lo que es el ornamento, que es mi especialidad, es tan necesario uno como otro, porque la mezcla, la combinación entre los dos relieves, los dos tipos de relieve, es el que le da al conjunto el efecto definitivo, ¿no? a la propia obra. En un paso de Semana Santa,
pues... Pero es complicado, ¿eh? Yo creo que eso Sí, debe ser muy por complicado. supuesto. La armonía del alto con el bajo, Claro, es que esa es la palabra, esa armonía. Eso es armonía. mucho sobra, poco falta. Es como, Carlos, como en una melodía. En una melodía. La melodía también tiene momentos de increscendo, ¿no? Y de crescendo, ¿no? Como se suele llamar. Yo no tengo ni idea de esto. Soy neófito en esto. Me gusta la música, pero no sé. Sí. Momentos que sube y baja, que es lo que te crea el conjunto de la propia melodía, la armonía, el equilibrio y al fin de cuentas la pieza en sí, ¿no? Concluida. Y entonces pues es lo que te da, lo que te transmite esos sentidos o te arranca esas sensaciones positivas o negativas, ¿no? Pues en mi especialidad es lo mismo. En un paso, vamos a suponer, vamos a ejemplificarlo en un respiradero, ¿no? Un respiradero pues en un dibujo ornamental, ese dibujo hay que interpretar medios, bajos, medios y altos relieves para que te transmita un juego, un contraste, un dinamismo visual de movimiento, que es el que te arranca esas sensaciones, ¿no? Positivas o negativas. Un mismo dibujo, yo siempre lo digo, un mismo dibujo ornamental se puede interpretar de muchísimas maneras diferentes, combinando relieves. Pues donde aquí le di a esta pieza medio relieve, le voy a dar bajo, a esta donde le di medio le voy a dar alto, y puedes jugar, cada una te transmite una sensación diferente. La cosa está, hay que venir lo difícil, en saber interpretar y elegir la combinación adecuada para que la sensación que te transmite sea la buena y no la regular o la mala. Cuando se mete uno con la gubia y se mete uno en un proyecto, cuando se termina prácticamente la canastilla, lo principal son las esquinas, ¿no? Esas esquinas son las que mandan porque es la primera visión que tiene, claro, el cofrade, y eso sí que hay que mimarlo, ¿no? Y redondearlo, claro, y darle, o sea, ahí lo que es el hija tiene un papel preponderante, ¿no? Sí, en el conjunto yo en un paso los ejes fundamentales que marca la personalidad y la fisonomía de un paso son los ocho ejes fundamentales, son los cuatro centros y las cuatro esquinas. Pero todavía las esquinas adquiere quizás eso, lo que has comentado, un punto de protagonismo quizás que va un paso más por delante que los centros. Sí, es la forma del barco. Claro, exactamente. Date cuenta que las esquinas, estamos hablando de que un paso tiene una alzada, que es un perfil. La esquina que tú coloques ahí, la cartela que tú coloques ahí, o el contrafuerte que tú coloques ahí, va a condicionar el perfil de ese paso. Tú haces un perfil, cuando lo colocas esa cartela a ese perfil, lo estás tapando. Y lo vas a tapar siempre. Pero tiene que ser una cartela que no distorsione lo que tú quieres que se vea. Si tú quieres mantener ese perfil, tú tienes que colocar esa pieza en la esquina, que es la parte peliaguda de las cuatro partes peliagudas del paso, para que no distorsione el perfil que tú quieres que se vea. Si tú quieres que un paso se venga hacia afuera, que sea, como se suele llamar, un portaaviones, ¿no? Que se estreche abajo y se vaya abriendo hacia afuera, pues tú no puedes meter una pieza en la esquina que sea la antítesis o el contrapunto del perfil de ese paso, ¿no? Velocidizarlo lo que hace es que... Claro, tú mismo te estás contradiciendo. Si yo hago ese perfil es porque quiero que se vea y se mantenga, tanto en líneas de ebanistería como cuando esté concluido con todos sus accesorios, que son las esquinas, sean cartelas, sean contrafuertes. Entonces tengo que tener muy claro, por eso digo que un conjunto tanto de un paso como de un retablo es muy complicado, porque eso no se puede hacer ahí a lo loco. Tiene que estar todo pensado al milímetro. Yo muchas veces pienso muchas veces no, siempre me refiero, que pienso los diseños, lo pienso desde el principio hasta el final. O sea, me refiero, si ese paso va dorado, no barnizado, va dorado, yo a la hora de hacer una ornamentación, dibujar una ornamentación, la tengo que dibujar para que cuando pensando siempre con vista larga, cuando esto esté dorado, esto va bruñido, esto está mate, esta pieza aquí en este punto matizarla y que dé este efecto concreto en esta parte para que tenga este protagonismo. Eso tiene que estar pensado desde la base. Después yo cambio muchos proyectos. Mis proyectos los cambio en el sentido de que los enriquezco más. Yo siempre que le digo a una hermandad cuando hago un proyecto, porque un proyecto siempre es una primera idea,
un porcentaje muy cercano a la realidad, porque entonces si si vas a hacer un proyecto y después vas a hacer otro paso diferente totalmente al proyecto que has hecho, entonces no hagas proyecto. Pero siempre es el primer proceso, la primera idea que se acerca a un 80% de la realidad. Ese 20% que falta para ese 100% es el que yo de alguna manera puedo cambiar, pero siempre para enriquecer y mejorarlo. Cuando tú tienes ese proyecto que tú has hecho en papel, lo más aproximado a la realidad, como he dicho, lo tienes ya materializado en ebanistería y vas a empezar a tallar, tú estás viendo volúmenes y tú estás viendo materializado ya la pieza. No es lo mismo dibujar una cartela en la madera, ya cuando ya sabes ya el espacio que ocupa y todo, en la realidad, haberlo dibujado anteriormente en un trocito de papel, en un dibujo a escala, más pequeño de lo que es la propia realidad, ¿no? Entonces, pues, tú en un principio te imaginas muy lo máximo que puede cómo va a ser ese paso. Pero cuando llega a esa realidad, esa cartela, la mejoras, ¿no? Donde yo a lo mejor en el dibujo pequeño, a escala, le he metido 5 hojas barrocas, por decir algo, en la realidad le puedo meter 7 o 8. ¿Por qué? Porque veo que esas 5 hojas se quedan pobres. Porque cuando eso ya está a tu tamaño real, a escala 1:1, veo que se queda pobre. Pues en un par de ellas más. Yo no voy a condicionar, no, como en el proyecto he metido 5, no, porque entonces... Y eso me cuesta a mí el dinero. Bueno, me cuesta dinero. Dejo de ganar. No es que me cueste, porque si me costara no podría mantener el taller, pero dejo de ganar. Si yo gano 10, pues gano 8 o gano 7. Pero no me importa... Claro, que la obra es determinada. Exactamente. Eso es a mí lo que me da vida y a mí lo que me alimenta de verdad es tener, bueno, mejor dicho, yo lo que tengo que tener alimentada siempre es mi alma, que es lo que me transmite la fuerza para yo y la ilusión para yo seguir trabajando. Entonces, si yo me condiciono y elimino esas hojas de más, porque no, en el proyecto hay 5 y yo pongo esas 5, aunque yo vea que está pobre, pero eso es que, bueno, como está así, eso va en detrimento de mi profesión, de mi calidad profesional. Entonces, pero yo no miro eso es así, es una realidad, pero yo miro que yo la obra cuando está terminada me tiene que enamorar. Y entonces es lo que me enorgullece, y lo que me da fuerza para seguir y lo que me transmite ilusión para yo abrir todos los días las puertas de mi taller. Oye, Francisco, ¿te gustan las capillas en los frontales de los pasos? Sí. A mí el incorporar arquitectura a las líneas, en las líneas de los pasos es fundamental. Hacer una simbiosis, esa simbiosis tan bonita y complicada, ¿no? Que es complicada, porque eso digo que es una capilla, hay que inmiscuirla, hay que integrarla. Tampoco puedes ponerlas ahí así porque parece que está ahí tirada y suelta y puesta de cualquier manera, ¿no? Sí, el conjunto claro, escultórico tiene que dar... La arquitectura también es equilibrio, es matemática pura. Existen unas proporciones, unos cánones que no te puedes saltar. Esos cánones, estamos hablando de una arquitectura escala real, pero es que una capilla, que es un pórtico, la tienes que transportar a escala más pequeña. Una escala X, ¿no? Determinada, pero siempre más pequeña. Tienes que falsear la realidad de manera, tienes que jugar con engañar la vista, y si la realidad de una columna tiene unas proporciones determinadas, cuando tú la haces a escala mucho más pequeña para poder integrarla en una capilla de un paso, a lo mejor no puedes hacerla realmente reducirla a lo que realmente tiene que estar, tienes que falsearla un poco y engañar un poco, como se suele decir, hacerla a sentimiento, ¿no? Pero siempre manteniendo unas proporciones que no sean estridentes a la vista, ¿no? A la simple vista, ¿no? Que te transmita, te diga, bueno, esto aquí hay un fallo. A lo mejor en muchas capillas existen fallos arquitectónicos. Es lo que estoy comentando, se falsea, pero se falsea de manera consciente, porque claro, tú estás reduciendo y estás haciendo una miniatura. Una realidad te estás llevando a una miniatura. Eso de alguna manera tienes que integrarlo ahí y no puedes hacerlo de otra forma como no sea falseándolo. Pero siempre que hacerlo de manera que cuando tú lo mires, que no te transmita ningún efecto negativo, al contrario. Y una capilla siempre le da un realce tremendo, una canastilla, combinándolo con cartelas, en fin, capilla. A mí me gustan más las capillas en los centros de los canastos que en las esquinas. Porque estamos hablando de que las esquinas siempre me gusta dejarla para que se mantenga los perfiles del paso y se vea la arquitectura también de la alzada del paso, ¿no?
y después ya tiene los centros para los centros que no sufren y para meter las capillas. Pero bueno, en definitiva quedan bonitas en todos sitios. Y después uno mezclándola con cartelas, con piezas contrafuertes, en fin. Esa es la riqueza que te da el arte, todos los estilos, todas las órdenes clásicas. Todos los órdenes clásicos te dan una riqueza que, bueno, que hay que conocerlos para poder saber combinarlos y crear combinaciones que sean agradables a la vista. Oye, ¿Vía Crucis has hecho alguno? ¿Vía Crucis? Me refiero a las cartelas de los Vía Crucis. No. No te trae eso, ¿no? No, la verdad que no he tenido oportunidad de... ¿Y pasos, canastillas para adyacentes? Sí. Bueno, hice en mi comienzo, que fue mi segundo paso en mi trayectoria profesional, el Santo Entierro de Morón de la Frontera. Es un paso sencillito, en el sentido de que en la canastilla que lleva una canastilla bajita, no sube más de 20 o 25 centímetros, pero eso fue una connotación que la hermandad, la Junta de Gobierno de aquel entonces me transmitió, como que no quería que yo hiciera lo contrario, ¿no?, a lo que me dijo. Y llevaba mucha razón. Los pasos de yacentes son pasos muy peliagudos. Son pasos peliagudos en el sentido de que el Cristo va dentro de una urna. Entonces esa urna lleva los perfiles de... Tiene que ser que se vea. Claro. Después el cristal también te da efectos de reflejos de la luz. Entonces es una imagen, los yacentes son las imágenes que menos se aprecian. Entonces, claro, la Junta de Gobierno de aquel entonces, lo que pensaba, con todo el sentido común del mundo, y que si esas canastillas las subía a 70 o 75 centímetros de altura, o 60 y tanto, que es lo que puede, más o menos, la proporción de la altura de las canastillas, pues ese Cristo metido dentro de la urna, pues a esa altura se iba a tener menos visibilidad para el espectador que si se pone a menos altura, está más cerca del espectador. Entonces, pues, por eso uno quería una canastilla muy alta. Entonces se hizo una canastilla tipo crestería, unos 20-25 centímetros, con una moldura abajo de arranque, y la verdad que quedó muy bonito. No siempre más es más, muchas veces menos es más, que es lo que cuando se consigue el menos es más, es cuando se consigue realmente un equilibrio magistral, y es lo difícil, conseguir conseguir el menos es más, eso es lo difícil conseguir. Más es más, eso es muy fácil. Muchas veces el más es más llega a una exuberancia ya que roza a lo mejor la chabacanería, incluso, ¿no?, la estridencia. En fin, esto es equilibrio, y esto hay que mantenerlo en todos los aspectos. Esto hay que tenerlo siempre así. Aquí, desde el primer momento, que es cuando te sientas delante de un papel a diseñar. ¿Alguna canastilla también para imágenes excedentes? ¿Las sentadas? No, que yo recuerde. Bueno, intervine en hacerle la urna. La urna se le hice al Santo Entierro de la Roda de Andalucía. El paso estaba hecho, y los candelabros los arreglé porque estaban muy altos, los tuve que achicar, y estaban demasiado altos para la urna, y los rebajé unos 25 centímetros, 20-25 centímetros, y le hice la urna sí es mía, para Roda de Andalucía, pero no el paso completo, ¿no? Y es curioso porque cuando tú haces la canastilla, por ejemplo, si son imágenes hebrantes, o oferentes, depende del tipo que la hagan, también va a variar mucho, ¿no? Porque es lo mismo que esté de rodillas o que esté de pie, ¿no? Claro. Existe eso es una complicación, Carlos, para el tema de los candelabros. Cuando tapas. Claro. Yo, por ejemplo, hice los candelabros y tallé el canasto del Misterio del Carmen Doloroso de aquí en Sevilla. Y en ese paso, perdón. Vaya lujazo, ¿eh? Sí, la verdad. Ahí echaste también... Sí, me cogió en los momentos también, bueno, en el año 99, 2000, que fue cuando yo inicié. Qué lucho de esa hermandad por salir, ¿eh? Sí. Allí de Santorum, ¿no? Sí, la verdad que yo viví esos momentos como muy cerca con y ellos. qué hermandad de gente más maravillosa, ¿eh? Sí. Qué buena gente de Junta de Gobierno. Sí. Yo ya te digo, yo es que no sé por qué, pero suelo hacer amigos y en aquella época en la que tu vivencia estaba más nuevo, tus vivencias eran más puras, ¿no?, en el sentido de que tenías esa ilusión tan especial, que la sigo manteniendo hoy. Lo que pasa es que esto es como todo, esto es como un matrimonio.
Esto es como una relación sentimental. Cuando tú conoces a una persona, al principio existe una ebullición, no sé, una alegría, un interés especial, ¿no? Porque se acaban de conocer pero después cuando ya los años van pasando, pues esa ilusión no se pierde, pero que quizás esa ilusión es la complicada a mantener, ¿no? Y es la difícil. Pues en esto igual, ¿no? Cuando ya llega un poco la rutina, pues hay que mantener esa ilusión y es más difícil mantenerla. Al principio es una cosa muy... Y esos momentos en los que, esa vivencia, cuando yo viví mi vivencia con la Hermandad del Carmen Doloroso, con el prendimiento de Almería, todo eso yo lo recuerdo ahora y son idílicos. Yo no lo vivo de esa manera. Yo conozco a hermandades nuevas, me motivan, porque hablo de la calidad humana, ¿no?, en la que yo me fijo, pero nunca sigues ya esa igual. familia que existe en ese Claro, momento. esa limpieza, esa pureza de mis comienzos en los que Todo es limpio. exactamente, no sé cómo explicarlo. Es una cosa tan bonita, tan pura, que eso se queda para el recuerdo ya, ¿no? Y bueno, y bendito sea, bendito sea. Paco, un referente tuyo, Antonio Joaquín Dubé de Luque, ¿no? Buah, Antonio es de los maestro, más completos que puede haber ahora mismo quizás en el universo de la imaginería sevillana. Exacto. Y te digo completo, no por la cantidad de cosas que tiene, que son inmensas. inmensa. Ha sido la lucha constante Duarte, Dubé de Luque, a ver quién entraba más en la Semana Santa sevillana, porque claro, uno quiere dejar su historia. Y recuerdo con Antonio Dubé, aparte de mi gran amistad con él, el paso del decreto como renovación absoluta del misterio de la Trinidad, donde ese paso alegórico, donde está Padre, Hijo y Espíritu Santo, el simbolismo de la Iglesia con la fe, con la cara tapada, que era un maniquí, eso estaba mal estructurado, ¿no? Claro. Y entonces el mandato de Paco, el hermano mayor, pues dijo, vamos a echarle este valor y vamos a un paso en conciencia. Aquel paso era un paso de caoba, muy triste, del paso alegórico, lo mismo que estaba el de la canina, que existía en Sevilla, ¿no? Que es una obra de Castillo Azul, y que no es cualquier cosa, estamos hablando de cosas importantes. Cuando tú ves a Dubé de Luque, ¿qué sientes ante el maestro? Pues Es completo, ¿eh? no sé por dónde empezar, Carlos, porque es que estos son tantos... Yo lo quiero muchísimo, Muy cariñoso. lo quiero muchísimo. Es un caballero, yo lo digo siempre, es un caballero, es un señor. Antonio tiene unas cualidades tremendas. Para mí es La humanidad en persona. Sí. En la Semana Santa de Sevilla han existido dos personas que han de alguna forma creado la Semana Santa que tenemos, ¿no? Y es, en primer lugar, Antonio Castillo Astruzzi, y en segundo lugar, para mí, Antonio Dubé de Luque. Dubé de Luque le ha dado a la Semana Santa de Sevilla cosas que no le ha dado nadie, exceptuando lógicamente a Castillo Astruzzi. Hablo de un autor que hoy en día, que está todavía en vida, ¿no? Gracias a Dios, y que Dios lo mantenga muchísimos años con nosotros. Es que Antonio Dubé no es escultor solamente, es un artista completísimo. O sea, eso es lo difícil. Talla, eso es lo difícil, porque el que se ciñe a su especialidad tiene todos los méritos del mundo. Pero Antonio Dubé es puro arte. Tiene una visión del arte, del equilibrio, de la conjunción, de la majestuosidad, que eso son muy pocas personas las que nacen así. Entonces, él ha diseñado su hermandad de los Servitas. Los Servitas, eso es magistral. Eso es su obra de arte, ¿eh? Claro. O sea, ahí ha echado el resto, ¿eh? Ahí hay esa dulzura. Y esa cofradía en la calle, esa cofradía en la calle, para mí define la Semana Santa de Sevilla. Sí. Muchas hermandades. Y ese barrio, ¿eh? Y ese, todo. Entonces, después las imágenes que ha realizado, los diseños, tiene una mente privilegiada. Sí. Es una fuente que inagotable de creatividad. Yo que hago mi diseño, he tenido la suerte de realizar varios pasos diseñados por él. Yo que hago mi propio diseño, sé lo que digo. Y yo termino un diseño y yo no puedo empezar con otro al momento porque no tengo capacidad, estoy bloqueado, mi mente está agotada por el esfuerzo de la creación de ese diseño anterior. Yo necesito un tiempo para descansar y poder renovarme y poder tener esa limpieza en la mente que tú necesitas para poder crear de nuevo, ¿no? Y él no, y él
diseña y diseña tanto para bordado como para orfebrería, como para talla, en fin, sus propias imágenes. Es increíble, eso es increíble. Una persona, es un fuera de serie que lo define, ¿no? Lo diferencia de los demás, pues años luz, ¿no? Entonces, y después, bueno, después el que lo conoce, pues bueno, pues se da cuenta de que si es grande como artista, como persona, es espectacular. Es espectacular. Para mí ha sido uno de mis maestros. Mi maestro, lógicamente, Manuel Durán González, como todos sabemos, ¿no? Pero también he tenido una persona también en mi vida que ha sido el que me llevó de la mano, ¿no? Mi padrino, que me presentó a mi maestro, como he dicho antes, José Delgado López, de Orfebrería Delgado López, Pepe Delgado, ¿no? Como lo conocemos todos, que me ha enseñado también muchísimo, tema de dibujo, igual que mi maestro, tema de dibujo, proporciones, Eso es de historia, composiciones, sí. equilibrios, mezclar cosas que compaginen unas con otras, ¿no? Esa visión. Y Pepe Delgado y Antonio Duque de Luque. Sí. Yo aprendí, Antonio de Luque me ha enseñado a mí, puedo considerar que es uno de mis maestros porque me ha enseñado muchísimo. Y quizás lo que más me ha podido enseñar, que es lo que más valoro, es a ser la persona que yo hoy día soy. Me he fijado mucho ha sido un referente para mí. Es muy Sebastián Santos, es un hombre cofrade, un hombre de misa, de comunión, es un hombre muy integrado en la vida cristiana, y después a nivel personal es una bellísima persona, y además su casa es un santuario. Desde que tú llegas y ves esa imagen en la entrada, bueno, eso es... Y la educación dentro de su casa, de su familia. La sencillez. Y de su familia, ¿eh? Sí, la mujer... todo, su familia, todo. Es que Antonio yo creo que se tiene que sentir bendecido por Dios. Bendecido por Dios y muy satisfecho de pasar por la vida. Su vida ha sido rica, y es rica y seguirá siendo rica porque Antonio yo creo que ha tenido y tiene todo lo que se merece, porque él, por ser la persona que es, ha llegado a tener todo esto. Y eso se lo merece él. Es completo en todos los aspectos. Es que es una persona, como has comentado, que es una persona de fe profunda, de convencimiento en la fe cristiana muy profundo, una educación tremenda en todos los aspectos, y es un señor y un caballero en todos los aspectos. Yo lo quiero muchísimo. ¿Proyectos que te quedan por hacer de pedidos, me refiero? Pues que estoy ahora mismo inmerso, pues estoy como casi todo el mundo sabe, en el proyecto del nuevo paso en la Cerro de la Humildad, de la Hermandad del Cerro del Águila, que ya va bastante avanzadito, en buen ritmo, muchísimo trabajo que tiene, pero bueno, gracias a Dios, y lo que voy haciendo, pues estoy satisfecho con orgulloso de lo que estoy realizando, porque claro, como he comentado antes, de un proyecto que es algo un poco ficticio, a llevar esa ficción a la realidad, que es el paso ya tamaño real, tamaño natural, pues hay cosas que cuando tú las transportas a la realidad, las ves en la ficción, en pequeñito, en dibujitos, en dibujo, en maquetas, y aquí, cuando tú las llevas a la realidad, te puede transmitir otra cosa totalmente diferente a lo que tú te creías que iba a ser bueno. Y gracias a Dios, lo que estoy transportando a la realidad, estoy súper orgulloso. Y poco a poco lo que voy avanzando y le voy incorporando al paso y lo voy enriqueciendo, va sumando, pero crece. Y eso me tranquiliza mucho. Mi temor no es Sevilla, mi temor no es el barrio, mi barrio, que para mí, que es mi casa, ¿no? Mi temor soy yo mismo. Que como he dicho antes, si yo no quedo satisfecho con la propia obra, para mí ese fracaso es casi insuperable. Y me condiciona para todo lo que venga después. Por lo tanto, ese es un temor que tengo siempre y en el que soy muy exigente conmigo mismo. No me permito ningún margen de error porque sé que por mi condición hay quien se lo echa a la espalda y no le da igual, ¿no? O no le preocupa tanto. A mí sí me preocupa, yo me preocupo mucho por las cosas y esto es que esta es mi vida. Es que el que se dedica al arte, se dedica porque lo ama, porque ha nacido para ello. No se dedica porque las circunstancias de la vida
pues lo hayan llevado ahí. Porque no haya tenido trabajo, ha tenido que buscar trabajo. Entonces, claro, algo que me encierra todo lo que es mi vida, aparte de mi familia, ¿no? Pero que todo lo que es mi vida y me influye también para mi estado de ánimo con mi familia, yo tengo que ser exigente y no me puedo dejar llevar por fallar en lo más mínimo, porque entonces ya voy condicionado en todo lo demás. Bueno, pues don Francisco Verdugo, una hora hablando, pues parecía que son 2 Se me ha minutos. pasado un 10 minutos. Y que esto no daba mucho de sí y lo ha dado. Pues decir a todos los espectadores que primero agradecerle a Francisco Verdugo, tallista, artista sevillano, artesano de la madera. Es como un poco como los carpinteros de Rivera. No existe nunca su carpintería en la línea recta, todas son curvas. Es decir, eso es lo que marca la diferencia entre un carpintero de Rivera y un tallista. Darte las gracias. Iremos viendo todo tu proceso de obra, iremos un día a tu taller también para hacer allí algún reportaje para tener que tú lo tengas en tu página web y puedas disfrutar de ella. Esto te lo vamos a pasar también el enlace para que lo pongas y dispongas de él esta noche mismo. Vas a tenerlo para que Estupendo. Cuando alguien busque ya Francisco Verdugo, no simplemente un texto ni unas imágenes puestas, sino cómo habla el artista, cómo resuelve, porque también cuando uno quiere conocer a alguien, es como el que va a viajar, quiere conocer el hotel donde va, antes que se vea hasta el color de la toalla, la entrada, la cara del recepcionista. Pues esto es igual, ¿no? Esto contribuye mucho también a fomentar la personalidad del autor y que te conozcan de primera mano. Yo, Carlos, antes de terminar, decir algo referente a colación de lo que está comentando, que es conocer al artista, es fundamental. Yo a las hermandades que vienen a mi taller siempre les comento que, bueno, que no elijan un presupuesto, porque si eligen un presupuesto, lógicamente se va a ir todo el mundo al más barato. Tienen que elegir un proyecto y un artista, y que para eso hay que hacer un seguimiento y exhaustivo y una selección. Y ahora una selección en la que te quedes con 2, 3 o lo que sea, no más de 3, pues ya hacer una elección sobre esa selección, pero que elijan bien, porque principalmente lógicamente tienen que estar seguras las hermandades de la persona que eligen es la persona adecuada, que hace la forma de trabajar en la que a ti te gusta como hermandad, y que después como persona es una persona que se puede tratar con esa persona, que los trabajos estos duran muchos años y existe una convivencia, o sea que eso es fundamental. Por eso digo que lo que has dicho es muy importante. Yo creo que eso te va a ayudar mucho, porque no es la tarjeta ni es el referente, sino que quién es el que lo hace esto. Y el verte a ti charlar con la ilusión que pones, con toda la tolerancia que tiene dentro de tu arquitectura, de la talla, eso acerca mucho más al autor, que cuando van a verte ya te conocen, no empiezas a conocerte. Pues Paco, muchísimas gracias por tu atención, gracias por estar con nosotros y sobre todo por ya. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme, y bueno, y me tenía a vuestra disposición cuando ustedes queráis, y mi casa es vuestra casa. Muchísimas gracias, Paco.